de radio una vez nomás a pedir trabajo en una estación cristiana, y pues gloria a Dios que nos dio la oportunidad de ser locutor de 3 emisoras de radio en la ciudad de Dallas, Texas, programas de televisión. Pero mire, usted se va a dar cuenta cómo empezó todo, porque yo no tenía, de hecho yo nunca me imaginé estar detrás de un micrófono compartiendo mensajes de la palabra de Dios, pero a veces que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Nosotros pensamos que es diferente, pero cuando usted se pone a orar, usted dice: Señor, haz un trabajo en mi vida, el Señor lo hace, ¿eh? Amén. Pero mire, a mí me tocó, por ahí se va a dar cuenta, como digo por ahí en el testimonio, que a mí me tocó bailar con la más fea, ¿verdad? Por el testimonio. Imagínense mi testimonio, el cual ya empezamos a compartir desde este viernes. Ya nos vamos para la República Mexicana, vamos a estar en 4 ciudades en lo que es el mes de febrero, y tenemos más o menos unas 15 ciudades más a donde vamos a estar yendo, solamente que vamos a venir un ratito a visitar a la familia y luego nos volvemos a ir. Y el testimonio se llama Del manicomio al púlpito. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí escuchó bien? Sí. ¿Cuándo yo me iba a imaginar un hombre de negocios con bastante dinero, conocido allá muy bien en lo que es el área de Dallas? ¿Cuándo yo me iba a imaginar que iba a quedar encerrado en un hospital completamente loco? Y usted dirá: ¿se puede? El libro de Daniel, la historia de Nabucodonosor, ¿cuántos la conocen? Amén. Es un tremendo ejemplo. Dice que ese hombre quedó completamente loco 7 años. Gracias a Dios que yo no fueron 7 años, ¿verdad? Pero es un proceso bien tremendo, hermanos. Pero usted aprende bastante. ¿Sabe que yo le doy gracias? No estudié, yo en verdad yo lo que quería era estudiar en un instituto bíblico, allá Cristo para las Naciones, Christ for the Nations, ahí está, en Dallas, ahí donde da clases Marco Barrientos, Carlos, no sé qué, unos tremendos siervos de Dios que dan clases, y yo pasaba por ahí porque me quedaba por mi casa, y yo decía: algún día quiero venir aquí a estudiar. Mire, a mí me tocó salir graduado con honores de un manicomio. Aleluya. Para la honra y gloria de Gloria a nuestro Dios. Señor y nuestro Salvador Jesucristo, que por medio del testimonio, imagínense, y eso se lo voy a dejar saber a usted para ver que entienda un poquito, por medio de mi testimonio, de compartirlo a la gente, ya hemos recorrido 9 países. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos, hace poquito fui a San Luis Potosí, a un lugar, le llaman una convención de pastores, y llevan fraternidad, a una fraternidad. Yo no sabía, y estaba lleno el lugar, unas 800 personas, y había como unos 5 o 6 pastores de diferentes estados de la República Mexicana. Y cuando me vieron dijeron: mire, Luis Munguía, pásele. Y me dijeron: 15 minutos, hermano, porque no estaban acá. Pero entonces, con 15 minutos que me dieron, resulta ser que me invitaron a 5 estados de la República Mexicana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que yo sé que esto se va a gozar. Dele palmas a Dios con todo su corazón. Y vamos a referirnos a unos versículos de la palabra de Dios. Me gusta mucho usar uno. Es el principal que yo lo digo en mi testimonio, para que usted se lo grabe por ahí. Yo sé que muchos se lo saben. El libro de Gálatas 6:7. Está cortito. Cheque qué dice Gálatas 6:7. Cuando lo tenga por ahí, me indica con un amén. Y por ahí, si alguien me lo lee así rapidito, está cortito, y yo creo que mucha gente lo conoce, este versículo de la palabra de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y le voy a pedir un favor al pastor. En San Luis Potosí, pastor, me dijeron: hermano, su testimonio le damos chance a 1 hora. Dije: está bien, 1 hora. Y le dije al pastor: mira, ¿sabes qué? Le digo, para que me guíe yo por 1 hora, porque a mí 1 hora se me hace muy corto, le digo: sube a un músico y que empiecen por ahí a, ¿sabes? Los cantos bonitos, ¿verdad? Pasó 1 hora, pasó 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, y no se subía el músico. Y la gente estaba bien atenta. Y el pastor lo tenía así enfrente, y yo lo volteaba a ver al pastor y decía: bueno, ¿qué corto? Me dejó 2 horas compartiendo el testimonio, y eso porque yo lo corté. Y ya después, cuando
Me bajé, me dijo, es que está tremendo, ¿no? Y usted se va a gozar con el testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Yo hace poco me tocó escuchar el testimonio de un tremendo siervo de Dios que se llama José Faz. No sé si lo han escuchado el testimonio. Amén. Uno de los testimonios, si quieres, lo que le voy a decir, más impactantes que yo he escuchado. El mío, nada que ver con el testimonio de José Faz. Antier hablamos con él por teléfono y viene a darlo 3 días aquí al Valle de Texas. Así es que está pendiente porque es un testimonio impactante. Amén. Para Amén. aquellos que no creen en el milagro, bueno, yo todos queremos el milagro, pero ese hombre es un milagro de Dios andando. Imagínense, no tiene rodillas y anda caminando. Bendito Dios. No tiene huesos aquí y va con los médicos y todo, pues Dios. Dios lo Amén. trae caminando y evangelizando, tiene 72 años de edad más o menos, pero Dios haciendo una obra tremenda y trayendo miles y miles de gente a los pies de Jesucristo, Alemania, Rusia, y quién sabe cuántos países el tremendo ya ha ido. Gracias a ¿Por Dios. medio de qué? Del testimonio de lo que Dios hizo en la vida de nosotros. Amén. Y Gracias así a como Dios hizo una obra en mí, en la vida del hermano José Faz, también Dios hizo una obra en la vida de usted. Y su Amén. testimonio, aunque usted no lo crea, puede traer cientos y miles de personas Amén. a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Amén. Porque el proceso que pasó usted es diferente al proceso que yo he pasado. Yo no me puedo enfocar mucho con la gente que se metió posiblemente en lo que era la drogadicción, la pornografía, la adoración a la flaca muerte y todo eso, porque yo no anduve por ahí, pero la gente que anduvo ahí, les digo, levántense y den su testimonio. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo eso, ¿verdad? Y ustedes, porque pasaron por ese proceso o conocieron esa situación, pueden acercarse más a este tipo de personas y traerlas a los pies de Jesucristo. Amén. Así es que ya lo tiene por ahí, Gálatas 6:7, si alguien lo tiene, por favor, me lo lee. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se dio cuenta? No os engañéis. Dice, ¿quién no puede ser burlado? ¿Quién dice? Dios, Dios. no Dios puede. no puede ser burlado. Burlado. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso Todo también lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? segará. segará. Eso segará. ¿Entiendes el mensaje? Ahí le va. ¿Listos para el testimonio? Amén. Gloria a Dios, yo también. Mire, resulta ser que hace muchos años a mí me invitaron a una iglesia cristiana, allá en la ciudad de Dallas. Yo tenía 27 años de edad. Échele cuentas, tengo 50. Entonces, yo como curioso, llego a la iglesia. No, tenía 22 años de edad. Sí, tenía 22. Llego a la iglesia como curioso y yo veo que había un mensaje tremendo, así como lo que predica aquí el pastor, le da un mensaje de arrepentimiento, que hablaban del pecado, en contra del pecado, que hablaban de los dones del Espíritu Santo, y cuando hacían el llamamiento a las personas, ¿verdad? Yo veía que pasaban al frente y yo no sé, he visto que unas como que les dan un choque eléctrico ahí, ¿verdad? ¿Has visto? Y que por ahí yo veía que, y pues yo me quería de la alta sociedad, ¿verdad? Yo he estudiado en Guadalajara en la UNIVA, que es la Universidad del Valle de Atemajal, donde yo estaba estudiando con puros fresas, ¿verdad? Sí, he escuchado esa expresión, ¿verdad? Esos que hablan así, así que buena onda, ¿verdad? Bueno, pues yo venía de una escuela así, ¿verdad? Pues como pura gente, le digo así, de la alta sociedad, y en eso me voy para vivir a Dallas, y me voy a un lugar que le llaman el barrio de Oak Cliff, que es puro paisano, ¿verdad? Y pues me invitan a una iglesia cristiana y ahí como curioso, pues yo voy. Pero mire, yo empecé a ir y veía en la iglesia y veía cuando le hablaban a la gente esos choques eléctricos que le daba a la gente. Y yo decía, mira, qué raras estas, ¿verdad? Y yo las criticaba, decía, mira, y llegó la hora de la chiripiolca. Y vamos a ir a la gente y se van a empezar a mover. Y pues se movía la gente así medio rara, ¿verdad? Y luego pues yo veía que empezaban a hablar en otro idioma. ¿Usted sabe lo que estoy hablando, verdad? Amén. Oye, que Rambo saca la bazooka y que Salma Hayek se la quita y no sé qué. No se decía así. Y yo me reía, yo me burlaba, decía, mira, ¿qué ¿verdad? Pero fíjese, el mensaje estaba tremendo, ¿eh? Déjenme decirle que el mensaje que compartían, yo me ponía a meditarlo y veía que tenían toda la razón. O sea, que era algo que querían ellos, que para servirle bien a Dios, ¿verdad? Correctamente, uno tenía que arrepentirse de sus pecados, de vivir en santidad,
y yo veía que todo estaba bien. Pues entonces seguí yendo, y fíjese, una vez me entró la curiosidad. Y vi que hicieron el llamamiento, y dije, voy a pasar. ¿Y qué cree que hice? Pasé. Así nomás de curioso, hay curiosos aquí. Y ella le siguió lo que yo le dije. Mire, pasé al frente. Acuérdese, yo me quedaba fresa. Paso al frente, levanto mis manos y le digo, Señor, si viene de parte de ti eso que están sintiendo estos hermanitas y hermanitos, yo lo quiero sentir. Ay, no le hubiera dicho. Mire, me puso una santa arrastrada ahí al frente, ¿verdad? Mire, aunque usted no lo crea, mire, hincado, hay veces que me toma el Espíritu Santo y estoy hincado, brincando. Pues, yo ya he visto a alguien, un pastor una vez, fue a una iglesia, un pastor tremendo que se mueve mucho en muchos países, una vez me vio que pum, me toma el Espíritu Santo y empiezo a brincar, y dice, 3 veces lo he visto en mi vida, he predicado por 30 años y dice, he visto 3 personas que el Espíritu Santo los toma así. Mire, estábamos hincados así levantando y brincando, sintiendo la presencia de Dios tremendamente. Bueno, pues ese día sentí el poder de Dios tan fuerte que me enamoré. Gracias. Me enamoré de esa presencia de Dios. ¿Y sabe qué hice? Esa iglesia abría los servicios, tenía servicios todos los días. Amén. De lunes a lunes. Y el pastor decía, si los hospitales están abiertos todos los días, Aleluya. si las cantinas están abiertos todos los días, dice, yo no entiendo por qué la iglesia está cerrada. Yo las iglesias las voy a abrir todos los días. Amén. Mire qué tremendo. Es cierto. Pues ahí voy, todos los días me veía en la iglesia, me enamoré de la presencia de Dios, algo tremendo. Y ¿sabe qué empecé a ver? Cosas sobrenaturales. Yo tenía mi primer matrimonio en aquellos años, ¿verdad? Y resulta ser que uno de mis pequeñitos, hoy tiene 20 algo de años, 25 por ahí, Alex, ya casi 27, tremendo. Mire, yo me acuerdo que mi hijo tenía unos 3, 4 años, a lo mejor 2, 3 años, no recuerdo para ser exacto, pero yo recuerdo que estaba dormidito y se estaba rascando su cuerpo y nomás estaba llore rascándose su cuerpo. Y la que era mi pareja, ¿verdad? Me dice, hay que llevarlo al hospital, eran las 12 de la noche. ¿Quién se quiere levantar a las 12 de la noche a llevar a alguien al hospital? Dije, no. Le dije, oye, ¿por qué no hacemos lo que hacen en la iglesia? Pues dicen ahí los aleluyas que oremos y que sanan. Le digo, pues mejor, para darme la vuelta, pues deja orar por aquí. ¿Y qué cree que hice? Oré por mi hijo. Y en el nombre, pues yo no sabía ni orar. A mí hay mucha gente que se me acerca y me dice, hermano, porque pues ven que ahí nos usa el Señor también en esa área y pues hay sanidades y todo. Y me dicen, hermano, pues enséñame a orar. Pero son esos hermanos que son bien platicadores, ¿verdad? O hermanitas, ¿verdad? Y están plática y plática y le digo, que le enseño a orar. Pues usted es re buena oradora. Pues tienen 15 minutos, media hora hablando conmigo, no me deja decir nada. Que sabe nomás lo que tiene que hacer, el cambio que tiene que hacer. Si eso que me está diciendo, dígaselo a Dios. Le digo, y eso es orar. O sea, la diferencia de platicar, usted platica conmigo, pero cuando platica con Dios, es que quiere decir que está orando. Pues mire, la oración que hice en ese momento, no me pregunte qué le dije, pero Dios lo sanó a mí. Gloria a Dios, aleluya. Momento. Y yo dije, mire qué tremendo, funciona. ¿Verdad? De ahí, fíjense, yo empecé a ir seguido a la iglesia, pero yo le pedí algo que seguramente usted le está pidiendo a Dios, o que muchos le han pedido aquí, a Dios. Le digo, Señor, yo vengo aquí, pero quiero que me uses. Yo no quiero ser una persona que nomás venga a estar sentado. Así como yo pienso que muchos de ustedes están estudiando o estudiaron, ¿verdad? Para graduarse, no sé, de abogado, licenciado, de doctores. ¿A dónde fueron? A la escuela, ¿verdad? Fueron a un colegio, ¿verdad? Y querían las mejores calificaciones. ¿Por qué querían hacerlo? Bueno, pues para llegar a ejercer, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, como cristianos, también tenemos que venir a aprender y también tenemos que ejercer, ¿cierto? ¿Se me entiende el mensaje? ¿Verdad? Él no es nomás venir a la iglesia y aprender y usted que se quede con todo lo que aprendió y no llevarlo a que la demás gente conozca lo que usted ha aprendido en la iglesia. Pero entonces yo le dije eso al Señor. Le dije, Señor, yo quiero que me uses. ¿Sabe qué? Me empieza a levantar en la área económica.
Tremendo, tremendo. Se sorprendía la que era mi pareja, me dice, no es posible, Luis, todos los negocios que hacen se levantan. Imagínense, yo me meto al negocio de los automóviles y de repente, pum, un lugarzote bien tremendo, y la gente que estaba envuelta en negocios de autos, que me hice amistad con ellos, me dicen, oye, ¿cómo es posible que tú acabes de empezar a entrar en el negocio y mira todo lo que tiene, y nosotros tenemos más de 10 años, y mira, en nuestros lugarcitos pequeñitos, pero yo me daba cuenta de algo, que era Dios que estaba envolviéndose en los negocios. Y así me dio, mira, la historia se la digo un poco corta para no hacerme mucho, pues imagínense como le dije, llegué a tener un negocio de limusina, yo lo mandaba a hacer a México, allá hay unos tremendos que se dedican en Guadalajara a hacerle las limusinas, yo le llevaba los autos y yo les decía qué grandote lo quería que me lo hicieran, y luego me lo llevaba a Estados Unidos a rentarlo, y así nos metimos en varios negocios, pero yo no sabía que la voluntad de Papá Dios no era lo que yo pensaba que era dejarles un legado a mis hijos como un tremendo hombre de negocios, dejarlos con mucho dinero. Yo decía, les voy a comprar a cada uno su tremenda casonona, es más, les voy a dejar un negocio a cada uno. Eso pensaba yo, pero no era de parte de Dios. Dios me había echado el ojo para otra cosa bien diferente. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el enemigo también sabía. El enemigo sabe. Yo vengo de una familia, imagínense, mi padre, adorador de Satanás. Mis hermanos a veces se enojan. Dicen, ¿pero qué andas diciendo que mi papá? Pues era adorador de Satanás. ¿Se acuerdan de que nos llevaban los brujos? Sí. Bueno, pues cuando él viajó a Dallas, a mí me dijo, a ellos no les decía, ¿verdad? Pero a mí sí me llegó a decir de que estaba él trabajando aquel tremendo. Me decía que era alguien muy decente, alguien muy bien vestido, muy culto y que no sé qué. Y yo, ¿quién es? Pues Satanás. Y yo, no, tremendo. Y así, miren, y era tan tremendo lo que un día mi papá me sorprendió, porque pues yo no le platicaba todo el movimiento que había en la iglesia la que yo iba. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Me dice, nosotros también hablamos en lenguas. Yo le dije, ¿y este quién le dijo? ¿Que hablan en lenguas en la iglesia? Me dice, nosotros también hablamos en lenguas. Y me dice, y yo iba con un doctor que era ministro de la iglesia, el doctor David Lozano. Yo no le platiqué la historia del doctor. Sabe que íbamos en el autito y ese doctor le iban a hacer una operación en su cerebro porque tenía un gusanito ese que come de jóvenes, que trae el cerdo, que cuando está crudo. Pues el doctor tenía ese problema. Pero usted cree que yo le iba a platicar a mi papá que venía atrás del auto, y yo venía y le habla al doctor, le pega y le dice, oye, y eso nunca lo he platicado en los testimonios, le dice, si tu Dios te quiere tanto, le dice, ¿por qué no te quita la enfermedad que tienes en el cerebro? Y yo me dio pena. Y dije, va a pensar el doctor que yo le chismeé. Y ya después le dije al doctor, no, le dije que está tremendo mi papá, y que es adorador de Satanás. Y era, porque mire, Dios hizo una obra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mire, recuerde, yo llego a la iglesia, Dios me empieza a usar en el área de los negocios y todo, me empieza a dar negocios, programas de televisión, el programa Directo al Espíritu de la televisión. ¿Sabe qué era el programa Directo al Espíritu? No había programas en español cristianos en Dallas. Estoy hablando del año de 1997. De repente yo voy a un canal de televisión y ofrezco unos cuantos miles de dólares para que me den programas todos los días cristianos. Y me llevo un montón de pastores. Nadie había estado en televisión de los pastores de Dallas porque no había, pero empiezo a meter un montón de pastores. Ya al último terminamos con unos 12, 13 pastores teniendo esos programas de televisión. Imagínense que empezamos pagando como $1,500, $2,000, terminamos pagando $50,000 al mes por tener los programas de televisión en el canal 49. Dios me estaba usando. Me dio la oportunidad de tener los negocios. Pero miren lo que le dije, que dice en el versículo nuevamente de Gálatas 6:7, nadie se puede burlar de Dios. ¿Sabe qué empecé a hacer yo en los negocios? En los negocios pues yo veía que me estaba prosperando en todo, y todo lo que abría, y todo la tremenda casonona que tenía, viajes y todo. De repente empiezo a hacer travesuras. Me empiezo a aventar mis whiskitos ahí escondida. ¿Quién se va a esconder de Dios? Dice que no puede ser burlado. De repente empiezo a aventarme yo mis whiskitos, de repente por ahí me empiezo a ir a los clubes
nocturnos allá medio desagradables, a gastarme miles de dólares con mis trabajadores, que se estaban dando cuenta mis trabajadores de que yo era un cristiano entre comillas. Yo me estaba burlando de Dios y les estaba dando un testimonio espantoso de un supuesto siervo de Dios. Ahora, en el área espiritual yo le hago una pregunta. ¿A quién le abrí yo las puertas para que entrara a mi vida? Exactamente, al enemigo. Le abre uno las puertas al enemigo. Yo le abrí las puertas al enemigo. El Señor me estaba bendiciendo tremendamente. Ahora yo me quedé impactado cuando empiezo a leer el libro de Job en el capítulo 1. Cuando usted tenga la oportunidad, ¿usted se recuerda todo lo que perdió Job? Todo. Perdió todo. Perdió su familia. Lo más tremendo, ¿verdad? Todos sus hijos, eran 10 hijos. Perdió su economía, perdió su salud. Pero lo que me impactó del libro de Job es que dice, y usted lo puede leer, no recuerdo exactamente el versículo, pero está en el capítulo 1. ¿Quién le dio la autorización para que dañaran la vida de Job? ¿A quién se le dio la autorización? A Satanás. Satanás tuvo la autorización, pero porque fue y le pidió permiso para que dañaran la vida de Job. Cuando yo leí eso, dije, ay, con razón. Yo pensé, dije, aquí hubo un complot en contra de mí. Pues imagínese, tremendo hombre de negocio, todo lo que le expliqué que había estado en estaciones de radio. En el año 2013, en octubre, su servidor empieza a sentir una corriente eléctrica aquí en mi cerebro y me corría día y noche. Día y noche estaba esa corriente eléctrica. Después de que tenía esa corriente eléctrica durante todo el día, a los pocos días ya no podía dormir. ¿Qué me dio? Insomnio. Cuando me da insomnio y dejo de dormir muchos días, empiezo a escuchar voces, tremendas voces. ¿Qué me decían las voces? Que me matara a mi familia, que me aventara de un puente. Mire, yo estuve a punto de aventarme de un freeway para abajo de esos que están altos. Tenía una orden de Satanás de aventarme de un puente, de matar a mi familia. Y dirá la gente, bueno, ¿por qué pasa eso? Yo no sé si aquí conozcan la historia ¿han escuchado de un siervo de Dios, de Gigi Ávila? ¿Sí? ¿Qué le pasó a una de sus hijas de Gigi Ávila? Le platico en un minutito así rapidito lo que le pasó. Resulta ser que tenía 2 hijas, ¿verdad? Una de ellas estaba casada con un hombre, por supuesto, y iban a la iglesia. De repente dejaron de ir a la iglesia, dejaron de congregarse, ¿verdad? Y resulta ser que el hombre, el esposo de la hija de Gigi Ávila, en un momento así descontrolado, va y le da, no sé si 30 puñaladas a la muchacha y la mata. Imagínense, de un tremendo evangelista de Gigi Ávila, que ese hombre andaba en todo el mundo predicando el evangelio. Para mí uno de los siervos tremendos de Dios. Pues resulta ser que la puñala, ¿verdad? Pero lo impresionante de este caso, ¿verdad?, es que dicen que él no se dio cuenta de lo que hizo. Y yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo. A mí Satanás me daba la orden de que matara. A este joven dicen que él se dio cuenta de lo que hizo cuando iba en la calle caminando, que iba con el cuchillo en la mano ya lleno de sangre. Imagínense. Entonces a Gigi Ávila le preguntaba al Señor, dice, vaya y escuche su testimonio, le preguntaba al Señor, le preguntaba, ¿por qué pasó eso, Señor? O sea, no entiendo por qué pasó eso a mi hija. Y el Señor le explicó la situación. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, fue usado por Satanás, no fue él. Le dijo, y cuando él se metió a la casa, dice, y entró al cuarto, él no te vio a ti. Digo, no la vio a ella, te vio a ti. Dice, las puñaladas iban en contra de ti. Pero le dijo algo bien especial. Le dice, pero ¿sabes qué? Le dice, no te preocupes. Le dijo, aquí está mi hija, tu hija aquí está a mi lado. Dios hizo algo maravilloso.
Dios. Amén, Aunque usted no cree y dice, aleluya. bueno, ¿por qué pasó? ¿Por qué? Porque después, hablando con Dios, G. Ávila le dijo que de esa manera se tuvo que llevar a su hija, porque en el futuro se iba a salir del camino, se iba a perder. De esa manera se la tuvo que llevar. Entonces, ¿qué le estoy dando a entender? El enemigo habla, el enemigo actúa, y el enemigo se puede mover en la vida de las personas y hacer que hagamos cosas que no queremos hacer. Cuando yo comparto mi testimonio, pastor, en una cárcel de Guadalajara, en la cárcel de mujeres, se me acerca una jovencita y me dice, entonces usted me va a entender por qué yo maté a puñaladas a mis hijos, 2 de sus hijos, sin quererlo hacer. Dice, yo sé que yo fui por las pruebas. Dice, pero yo no me di cuenta. Dice, ni las autoridades me creen, ni los abogados, nadie me cree. De hecho, aquí estoy en cárcel y me voy a quedar de por vida. Tenía como unos 32 años más o menos de edad. Imagínense, había matado a sus pequeñitos sin darse cuenta. Y le dije, ¿sabes que yo tenía la misma orden? Le dije, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Le digo, ¿tú tenías alguien orando por ti? Y me dijo, no. Le digo, yo sí. Le dije, porque yo estuve muchas veces a punto de querer hacerlo, de matarme la vida, de matar a mi familia, pero no lo pude hacer. Mire, los doctores, ahí cuando yo estaba en la ciudad de Dallas, que le digo que empezó a recibir todo ese tipo de ataques, ¿verdad? Que escuchaba voces y que veía de repente cosas raras. En una ocasión vi una visión, y en esa visión era que había una guerra entre los países, que era de ese tipo como que ya se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Estaban luchando nación contra nación, país contra país, y se veía cómo se caían los edificios, cómo se aventaban bombazos unos a otros. Se veía una tremenda devastación. ¿Y sabe qué me dijo Satanás? Me dice, ¿sabes por qué está pasando eso? Me dice, tú eres el culpable, echándome a mí la culpa. Mire, imagínese cómo me puse yo en esos momentos, que después de haber recibido esa visión, más o menos en un lapso de 2 o 3 horas, yo estaba ahí encerrado en el primer hospital de locos en la ciudad de Dallas. Y ahí le va el diagnóstico: paranoia, esquizofrenia, bipolar, en 2º grado, alta presión, insomnio, un montón de cosas. 14 pastillas al día, 7 en la mañana y 7 en la noche, para mantener este loco ahí. Ahora, le voy a platicar las manifestaciones adentro del hospital, tremendas. Yo estaba en un lugar, imagínense, yo a veces les digo que doy mi testimonio en centros de rehabilitación y en cárceles. ¿Saben qué? La verdad, yo hubiera querido haber estado en una cárcel en vez de un manicomio. Yo hubiera querido estar mejor en un centro de rehabilitación en vez de un manicomio. Mire, me tocaba ver unos locos tremendos. Uno se quería motocicleta. Imagínense entre 300, no le voy a platicar todos, ¿verdad? Pero uno andaba y decía que era una motocicleta Suzuki. Se les acercaba a todos y les decía, yo soy una Suzuki. Se agarraba ahí por todo el lugar. Otros se la pasaban corriendo, golpeándose de pared a pared. En la cabeza, imagínense. Corrían y pum, se pegaban en una pared, y luego agarraban vuelo y pum, se pegaban. Eso sucede adentro de los hospitales de locos. Digo, la gente no se da cuenta, ¿verdad? Pero pues yo fui por ahí un alumno, y otros se la pasaban por ahí, unos dormidos, los veía que dormían todo el santo día y noche, se la pasaban dormidos, pues estaban todos dopados. Imagínense tantas pastillas que les dan. ¿Sabe cuál era mi condición? Yo estaba sentado en una silla, así como en donde usted está sentado, con las manos atadas. Usted ha visto cuando secuestran a una persona, ¿verdad? Que la atan de manos y de pie. Así me la pasaba yo, y al lado así de una pared, pegándome la cabeza con la pared todo el día. Yo recuerdo, un pastor me dice, oye, ¿te acuerdas de todo? Le digo, desafortunadamente. Le digo, pero ahora me sirve para dar testimonio. Amén. Mire, yo llegaba en mi acostada en la cama en la noche, y yo pienso que no sé cuánto tiempo pasaba, un lapso pequeño de tiempo, y cuando me despertaba, mi ropa estaba tendida en el piso, bien acomodadita, y la voz de Satanás, mira, me dice el poder que yo tengo. ¿Sabe qué me dijo el tremendo? ¿Sabes cuál fue tu peor error? Y no le contesté, ¿a quién quiere hablar con Satanás? Y me dice, el de haberte acercado a Jesucristo. En la iglesia de Dallas, me dijo el nombre de la iglesia, me dijo, la voy a quemar, me dijo, la voy a destruir.
Ahí cuando tenga chance en Google, póngale 610 Westmoreland Road en Dallas, Texas. La iglesia se quemó. Tremendo edificio, era un tremendo edificio. O sea, ¿cuál iglesia? Donde yo le dije que fui y me hinqué y levanté las manos y sentí el poder de Dios. Me dijo, la voy a quemar. Y una vez yo viviendo aquí en McAllen en el año 2016, viajo para allá. Llega un pastor y me dice, oye, voy a ir a Dallas, te llevo para que visites a tus hijos. Ya ves que nos quieren visitar porque ellos que ni me quieren ver. Piensan que todavía estoy loco, ¿verdad? Porque pues imagínense antes el hombre de negocio y ahora el evangelista extremo, ¿verdad? Que a veces puedo dormir en un carro y a veces ando por allá. Y pues me siguen en Facebook y ven todas las loqueras extremas que estamos haciendo y han de decir, no hombre, de verdad mi papá todavía sigue loco. Pues antes andaban conmigo en Disneylandia gastando miles y miles de dólares y ahorita pues no le tenemos amor ni al dinero ni a las cosas materiales. Entonces este pastor me lleva a la ciudad de Dallas, yo estoy ahí en la mañanita, que me despiertan a las 7 de la mañana, me tocan la puerta, me levantan y me dicen, Luis, levántate, se está quemando la iglesia. Me llevan, estamos como unos 8 minutos de ahí de la iglesia, veo como unos 5 o 6 camiones de bomberos echándole agua a la iglesia y me recuerdan a Danás. Me dice, ¿verdad que tengo poder? Y yo dije, tremendo. Cuando usted vea, si usted ve la información por ahí, ese día llegaron los del Canal 4, el 4 News de Dallas, y a mí fue que me entrevistaron. O sea que ahí sale hablando Luis Munguía, porque yo todo sacado de onda, pues imagínense. Después de haber escuchado la voz de Satanás y ver que están los bomberos ahí y todavía llegan los reporteros y oye, ¿por qué estás aquí? ¿Tú te reunías ahí? Y dije, sí, aquí fue donde yo me casé, aquí fue donde yo me saqué de Dios. El enemigo tiene poder. Mire, quemó la iglesia donde yo me convertí, no existe. Y ¿sabe qué más me decía el tremendo? Me decía, en estos momentos que tú estás aquí, tus hijos se están ahorcando. Mire, mi corazón empezaba a latir de ese tipo de taquicardia, estar escuchando que les empieza a latir el corazón así bien rápido. Mi vista se empezaba a nublar. Y es cuando yo recuerdo que agarré una de las sábanas y la hice rodito, la hice así, como si fuera una soga. La agarré y me metí en uno de los baños y me quise ahorcar. Yo no quería escuchar las cosas ya. Imagínense yo viendo en una visión a mis hijos colgados en un closet, a cada uno de ellos. Y me decía, prende la televisión y va a ser la noticia. Me dice, todos tus hijos y la que era tu mujer se quitaron la vida. Me dice, por haberte metido conmigo. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Dallas y tenía los programas de radio y tenía programas de televisión, yo le tiraba el tremendo a Satanás. Me estaba enojado con él. Bueno, sigo enojado con él. ¿Por qué? Porque estaba usando a mi papá. Pues imagínense, mi papá satánico. Entonces yo le tiraba a Satanás, invitaba a los pastores a los programas. Vénganse por acá. No, hombre, dice, ni te metas, dice. Ni sabes el área que te estás metiendo. Hay muchos pastores que no quieren meter en esa área. ¿Por qué? Dicen que trae consecuencias. Ahora me doy cuenta que sí, ¿verdad? Pero si hubieran dado firme, no me hubiera pasado nada. Pues mire, para hacerle la historia corta, un día me dejan salir del hospital. Claro, y usted dirá, ¿por qué? Porque lo vieron sano. ¿Cómo va a sanar un... O sea, para ellos un paranoico, esquizofrénico, un loco, no sana. O sea, lo único que le dan pastillas, pero no es para sanar. El único que lo puede sanar se llama Jesucristo. Pues resulta ser que me dan un montón de pastillas. 7 en la mañana, 7 en la noche me hacen firmar un papelito y me dicen, ¿sabes qué? Antes de salir del hospital, no dejes de tomar las pastillas porque te vuelves más loco, te mueres. O sea, había 2 opciones, ¿verdad? Y pues uno les firma y se va. Y pues sí, yo me las estaba tomando. Mire, esas pastillas le duelen, cuando usted se las toma, le duelen los riñones, le duele el corazón, le duelen los pulmones, le duele la piel, le duelen hasta las uñas, le duelen. Todo le duele tomándose usted esas pastillas. Por eso ve a las personas, yo creo que usted ha visto a alguna de esas personas que tomen pastillas o que hayan pasado por ese proceso, ¿verdad? O por esa enfermedad, que ni esa enfermedad son demonios, que andan como zombies. Y mire, esas personas, créame, usted lo puede tener aquí y llegar alguien y matar a todas las personas aquí y no tienen sentimiento de nada. Exacto. Ni un sentimiento hay. Puede llegar usted y darle un balazo a una persona al lado y ellos como si nada, en su mundo. Y usted me dice, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Porque lo veo en la tele? No, porque lo viví. Yo no tenía amor por nada. Lo único que me acuerdo que me la pasaba llore es porque me acordaba de mis hijas y de mi hijo, de la unión familiar que había antes. Me acordaba del dinero, así como cuando usted lee el libro de Job, también porque Job dice que extrañaba todo lo que tenía.
Pero lo bueno es que a la misma manera, así como Job, yo nunca blasfemé en contra de Dios. Yo siempre me eché la culpa por mis actos. Yo dije, yo soy el culpable, y yo soy el culpable. Y por eso me quería morir. Yo me puse en huelga de hambre también. Imagínense ahí, yo les enseño una de las fotos que puse la otra vez en Facebook de cuando estaba bien loco. Me venía, ¿a poco eres tú, Sergio? Usted me ve como que tenía en aquellos tiempos como 80 años. Porque pues imagínense sin comer, todo blanco. Pero mire, Dios hizo una obra. Mire, entonces yo salgo del hospital, me hacen firmar. ¿A dónde me voy? Pues si ya no tenía nada. No tenía negocios, al contrario, tenía enemigos. Mi familia, pues ¿qué querían saber mis hijos de mí? Nadie. ¿Dónde estaban esas bolas de gorrones que andaban conmigo todos los días cuando tenía mi negocio? Que comían conmigo porque yo les pichaba todo en la mañana, el desayuno, la comida y la cena. Ahí tenía una bola de gorrones en mi negocio todos los días. ¿Dónde estaban? Ni uno se apareció. Hasta ahorita, mire, hace ya 7 años. ¿Y dónde están los que decían aleluya? Ni uno. Pues no se apareció. O sea, nadie, todos en contra de usted. Todos. Nadie a favor de usted. Yo solito ahí. Pues les digo, pues llévenme a casa de mi hermana. Mi hermana no conocía de Dios. Le digo, no conocía, O sea que hay una historia buena ahí. Entonces me llevan a su casa y pues ella me acepta. Y le voy a decir una cosa, si ella supiera lo que yo sentía cuando estaba allá dentro de su casa, supuestamente dormido, imagínense, muchas veces a punto de quererlos matar a todos allá adentro, con la orden del enemigo, saca, y se lo digo sinceramente, llegué a ir a agarrar el cuchillo de cocina. Y hay veces que mejor sabe qué hacía, mejor me salía de la casa. Y decía, a lo mejor me voy a quitar la vida yo, porque pues, ¿por qué lo voy a matar? Si no hicieron nada. Veía manifestaciones tremendas en la casa de mi hermana. Veía demonios, escuchaba más voces. Es que imagínense usted, porque ya llegué yo al lugar, cuando yo llegué al hospital, yo llegué como loco, ¿verdad? Llegué endemoniado, un montón de demonios. Y aparte, drogado ahí adentro del hospital, pues imagínense con tantas pastillas todos los días. Pero fíjense que en ese padecimiento que yo tenía y que se me seguía atacando en el enemigo, mire, yo le escuchaba demonios de día y de noche, diferentes, esos tremendos. Mire, si un sicario sabe, usted sabe con lo que son los sicarios, ¿verdad? Esos que por ahí les dan toques a la gente y que por ahí les torturan y todo. Imagínense usted, si un sicario sabe cómo torturar a alguien, imagínense, a mí me estaban torturando una bola de demonios del mismo Satanás mentalmente. Y tienen no tienen experiencia en eso. Por eso le digo que me tocó bailar con la más fea. Porque ese tremendo sabe en verdad cómo torturar mentalmente. Y a mí me traía todos los días, pero ¿sabe qué? Yo me acordaba de aquellos días que estaba en la radio, yo me acordaba de aquellos días que tenía programas de televisión, donde declarábamos sanidades a Papá Dios, a Jesús, y Dios lo hacía. Entonces yo me acordaba de que había alguien que podía cambiar mi vida. ¿Y saben lo que hice? Investigué las iglesias que estaban alrededor de casa de mi hermana. Dije, hay una aquí, otra aquí, otra aquí, ya las tenía por ahí. Bien loquillo, pero como quiera, había ratitos que funcionaba la mente más o menos. ¿Por qué? Porque empecé a las iglesias, a todas las iglesias que estaban alrededor de la casa de mi hermana. Había una iglesia que tenía 2 servicios, acababa uno, empezaba a las 7 y a las 9 se acababa, y de ahí empezaba otro a las 11, pues me quedaba los 2, después me iba a otra, 5 servicios, a veces los domingos iba a diferentes iglesias, y en una de ellas hice una decisión, y ahí le va. Yo me acerqué y le dije, ¿se acuerda cuando me hinqué? Es la primera vez que le dije que levanté las manos y sentí. Pues yo llego en ese momento y le pido a Dios, me hinco y le digo, Señor, le digo, hay 3 opciones de lo que pueden pasar con la decisión que voy a hacer. Voy a dejar de tomar las pastillas, no vuelvo a tomar las pastillas. Y yo sé que dicen los doctores que si las dejo de tomar, me voy a morir. Una de las opciones de ellos. La segunda, que me voy otra vez encerrado al hospital, más loco de lo que ya estoy. Y la tercera es que me sanas. Y yo dije en esa oración, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro la sanidad sobre mi vida, y Dios hizo la obra. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí, de esa oración, Dios hizo el milagro en su servidor,
y Dios me sanó. Ni una pastilla hasta ahorita. Poderoso es Dios. Hay un americano que es bien conocido en la área de los americanos, que pasó el mismo proceso que yo, de la paranoia esquizofrenia y de toda, y anda predicando en todos los países. Ojalá veamos usted un día su testimonio, le puedo conseguir el nombre, y lo traen invitado a canales de televisión y en lugares y da conferencias. ¿Sabe cuál es la diferencia entre él y su servidor? Que él toma pastillas todavía. Todavía está tomando. Y lo dice en las entrevistas. No, dice sí, las pastillas no las... Algunas de ellas creo que se toman 3 al día. Todavía las sigo tomando. Pues yo no. Yo hice la decisión de no tomarme ninguno. Y gracias a Dios. Gloria a Dios. hizo la obra. Aleluya. Aleluya. Y de ahí en adelante, Gloria a Dios. Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de su servidor. ¿Sabe que me impresiona que un pastor de Los Ángeles, California, que llegó a tener hace muchos años, porque se divorció, pero hace muchos años llegó a tener 220 iglesias y tenía 58 programas de radio en diferentes ciudades y países, me empieza a buscar? Ya había perdido eso, ya tenía un poco menos, ¿verdad? Por lo del divorcio, etc. Pero me empieza a buscar y a decirme que quería que trabajara para él. Y yo era que era papá Dios el que lo estaba haciendo. Mire, delante de Dios hay veces que me hablaba más de 5 veces al día, y es un hombre que para que usted lo encuentre está bien difícil, y él me hablaba a mí y me decía: Luis, es que quiero que te vengas aquí a Los Ángeles, quiero que te vengas aquí a trabajar al ministerio. Y yo decía: bueno, ¿de qué me quiere este? Pues yo, o sea, vengo de un hospital de locos, o sea, ¿de qué me va a servir? Pues una vez me habla papá Dios y me dice que me vaya. ¿Y sabe qué? Le hablo al pastor y le digo: ahí voy. Mire, yo llego a la ciudad de Los Ángeles y me dice: atienda los servicios de oración. Y yo, pues ya, mire, ya cuando usted pasa todo ese proceso, cualquier invitación que le hagan, usted le dice que sí, como ahorita. Yo no le voy a decir que no, pues tome, ni venía preparado, ¿verdad? Ayer fui a un lugar, me dijeron: ¿sabe qué me dijeron ayer, pastor? Me habla un pastor de Donna, Texas, y me dice: Luis, necesito que vengas, algo urgente. Te veo por aquí, yo creo que por ahí me van a estar viendo, Jorgito. Me dice: hay una liberación que tenemos que hacer, pero es algo bien fuerte. Me dice: porque es la esposa del brujo mayor de un lugar allá en México. No le voy a decir el lugar, porque luego no me va a regañar. Me dice: y aquí está ahorita en Donna. Dice: vente porque es una liberación bien fuerte. Me dice: ¿estás listo? Pues vamos. Pues yo fui. Nunca me presentó la persona, pero el tremendo, como me vio que llegué, pues la misma invitación que me hicieron ahorita. Dice: bueno, y aquí está el Munguía, pues sí, pues tuve que compartir, ¿verdad? Pero mire, Dios empezó a hacer algo bien especial en la iglesia. ¿Sabe qué? Me dijo: agarra los servicios de oración. Y yo, pues yo no le digo a nadie que nada. A mí si me dicen aquí que ponga a lavar el baño, yo me pongo a lavar el baño, porque cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para Dios. Amén, Dios, aleluya. entonces, pues yo empecé a agarrar los servicios de oración y empiezo a orar por la gente, sanidades y sanidades, divine, tremendo, testimonios de sanidad tremendos. Yo quiero que vayamos a la Biblia. ¿Qué le parece si vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 y 20? Mientras usted le busca, ¿verdad? Le voy a platicar. Me gusta esta historia, es la favorita, la verdad es una de la favorita mía. ¿Por qué? Porque nos habla la vida de un evangelista extremo, así 4x4 como su servidor. Usted ya lo ha escuchado, ¿no? ¿Sabe de quién hablo, verdad? El endemoniado, un hombre completamente, ese sí me quitaba puntos, es en verdad, pues imagínense, yo no sé cuántos tuve, pero este tremendo tenía más de 2,000 o 2,000. Ahora, ¿cómo llegó? ¿Sabe qué, pastor? Yo me pongo a estudiar y digo: Señor, porque esa historia yo la he leído y la voy a seguir leyendo yo no sé cuánto tiempo, pero cada vez aprendo más. Y yo digo: ¿cómo es posible que en aquellos años este hombre, el endemoniado gadareno, haya llegado a tener, dice que 2,000 demonios? Imagínense. Y yo me pongo a pensar, porque pues hace cuántos años sería, un montón de años. Mire, no había internet, no había Facebook, no había clubes así como los clubes que hay donde puede ir uno a ver a hacer tonterías, no había la pornografía, no había eso. ¿Y cómo es posible que en aquellos años un hombre haya llegado a ser endemoniado con 2,000 demonios?
Digo, aquí se nos hace raro en los lugares donde yo comparto la palabra de Dios. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación. Acabo de ir uno el miércoles pasado a Reynosa, Tamaulipas, y tenía un montón. Me llevaron uno que es de la high class, de la alta sociedad ahí en Reynosa, ¿verdad? Y yo les digo a los que están ahí, les digo, porque se sorprenden, dice, 2000 demonios, sí. Le digo, pues no es difícil que una persona tenga por ahí muchos demonios. ¿Por qué? Y les dije, ¿por qué? Le dije, mire, ahí le va. La mentira, ¿qué es? Un demonio. Le dije, el chisme, ¿qué es? Otro demonio. El vicio, otro demonio. La pornografía, otro demonio. Les digo, pues ¿cuántos de aquí están endemoniados? Pues imagínense, pues todos. Pues un centro de rehabilitación. Les digo, tal vez no estén como el endemoniado Gadareno, que tenía 2000. Les digo, pero ustedes no están aquí porque hicieron algo bueno. Y están aquí porque Satanás trabajó en sus vidas y porque ustedes hicieron actos que no querían hacer y por eso están en este lugar. Pero les digo, ¿pero saben cuál es la bendición? Que tómenlo por el lado amable, como decían por ahí en la televisión, la Patrufia, no sé quién decía eso, ¿verdad? Les digo que ustedes, o muchos de ustedes, pudieran estar 3 metros bajo tierra. Pero miren la bendición que Dios tiene para ustedes, ¿verdad? Que ni están en la cárcel, ni están muertos, y están en un centro de rehabilitación donde Dios nos da la oportunidad de traer el mensaje de la palabra de Dios, así como el día que se le compartió a Gadareno, o que se oró por el Gadareno y que fue libre, ¿verdad? Porque les digo, porque nosotros trabajamos para el mismo Jesús que hizo la liberación en el endemoniado Gadareno, y el endemoniado Gadareno dice, pastor, que se acercó, ¿verdad? Una persona, imagínense, que se rompía. ¿Usted ha leído la historia o no? Nadie ha leído. Dicen que ese hombre tenía un poder tan tremendo que le ponían a esposas o cadenas en las manos y la rompía, ¡pum! Dice que nadie lo podía controlar. Dice que le ponían grilletes sobre los pies, que son un tipo cadenitas y unos seguros ahí. Usted sabe, ¿verdad? Cuando tienen en la cárcel a una persona así bien peligrosa, pues le ponen ahí para que no se vaya corriendo, yo creo. Pues dicen que él lo rompía así como si nada, como si fueran cordones, dice algo así en la palabra, ¿verdad? Dicen que es un hombre que seguramente, mira, andaba todo mugroso en las calles, cochino, apestoso, olía feo, todo greñudo, y que nadie se le quería acercar. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Dicen que se pegaba con piedra a su propio cuerpo. Imagínense que tenía, o sea, se quería quitar la vida, seguramente, porque imagínense, si dicen que tenía un poder tremendo y que se golpeaba con piedras, pues imagínense, no se golpeaba despacito, yo creo que no se hacía cariño con ellas, ¿verdad? Entonces dice que ese hombre dormía entre los sepulcros, ¿verdad? Que entre las tumbas, y lo más tremendo, dice que se la pasaba, ¿qué? Día y noche, ¿qué? Gritando. Imagínense si usted tuviera un vecino así, o si tuviera una persona aquí, por aquí, que no puede. ¿A poco usted iba a salir bien contento a la calle o a la tienda del H&B? Si se lo encuentra allá y sale corriendo, ¿verdad? Pues imagínense, ese hombre así andaba completamente loco en las calles, ¿verdad? Pero resulta ser que un día llega Jesús en la barca, y cuando se está bajando, este hombre llega con él. Y Jesús le da palabras de libertad y queda completamente libre de todos los demonios que tenía. Amén. Aleluya. Y ahora vamos a leer el capítulo 5 de Marcos 5, 18, 19, 20. Ya lo voy a terminar, no se crea que me voy muy largo, ya estoy para terminar, porque yo sé que ya me estoy yendo un poquito largo. No sé ni cuánto llevo aquí. ¿Qué llevaré? ¿Unos 20, 30 o 5 minutos? Al entrar en la base. Capítulo 5, versículo 18, 19 y 20. Cuando lo tenga me indica con un amén. Amén. Mateo 5, ¿verdad? Marcos 5, 18, 19 y 20. Dice que al entrar él en la barca, ¿de quién está hablando cuando dice él? De Jesús. De Jesús. Dice, al entrar en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Yo les invito a que mediten en este versículo. Se lo voy a leer otra vez. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, o sea, el que tenía todas esas opresiones del enemigo, ¿verdad? Le rogó a Jesús. Hay mucha gente que no le quiere rogar a Jesús y que no han estado ni endemoniados y que vienen a la iglesia y nomás vienen como si fuera un club social.
Y este hombre así, el mismo día, en el mismo momento, cuando Dios hizo la liberación, hizo el milagro en él, dice aquí, y aprendan en mi cabeza, le rogaba. Imagínense cómo le clamaba a Dios que quería, a Jesús que quería andar con él. Dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ¿qué? Estar con él. Y hay gente que tiene años yendo a la iglesia y mire, fríos, no se quieren arriesgar, o sea, vienen ya nomás por inercia a la iglesia. Pero este tremendo en el mismo momento del cambio le rogaba estar con él. Ahora, ¿qué le dijo? Y usted se imaginará, pues que se puso bien contento y se lo llevó. No, mire qué tremendo lo que le dijo, Mas Jesús, ¿qué dice? No se lo permitió. Vete a tu casa. Y yo digo, ¿por qué no le permitió eso? Mire, ¿sabe por qué? Ahorita se va a dar cuenta. De hecho, en unos versículos anteriores dice que la gente que estaba ahí en Gadarena, en el lugar ese, en el territorio, dice que cuando se dieron cuenta de lo que hizo Jesús en la vida de este endemoniado, ¿verdad? Cuando fue lo de la liberación, ya no estaba endemoniado porque dice que lo vieron bien vestido y todo, ¿verdad? Y en su juicio dice que lo vieron. ¿Usted cree que fueron a felicitar a Jesús? ¿Qué hicieron? Lo corrieron, le dijeron que se fuera de ahí. Y yo lo que les digo a veces en el centro de rehabilitación, les digo, miren, qué tremendo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, les digo en el centro de rehabilitación, no aquí, les digo, muchos de ustedes, les digo, tienen miedo a acercarse a Jesús por lo que digan sus parientes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por las tradiciones. Ahí le va. Yo digo de gentes que se han acercado a Jesús, que han sido borrachos, homicidas, que han hecho cosas tan desagradables, y cuando van con sus familiares, con sus papás, por ejemplo, y le dicen, ¿sabes qué? Y los ven diferentes, ven el cambio, y dicen, wow, ¿quién te cambió? Pero cuando dicen la palabra Jesús, ¿sabe qué les han dicho? Prefiero el hombre borracho que tenía, prefiero el drogadito a que me vengas a decir aquí que Jesús te cambió. ¿A poco ya te hiciste aleluya? Y miren, eso pasó con esos tremendos cuando se dieron cuenta de que Jesús había hecho la obra en este hombre, dice que lo corrieron. Entonces por eso yo entiendo que dice aquí en la palabra de Dios que al endemoniado gadareno, ya cuando estaba libre, ya cuando era evangelista extremo, ¿verdad? No se lo quiso llevar. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que en el lugar no era el único endemoniado. Digo, yo pienso que la mayoría de gente ahí estaba endemoniada. Por eso quería que hiciera un trabajo en ellos. ¿Por qué? Porque le dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete ¿a qué dice? Vete a tu casa, en el 19, y a los tuyos, y cuéntales qué. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido ¿qué? Misericordia de ti. Y ahí le va. Muchos pensamos o piensan, yo no quería, es más, te lo digo porque yo ni quería compartir mi testimonio en ningún lugar. Pues ¿cuándo iba a querer yo compartir el testimonio del loco, el endemoniado, de que había estado en un manicomio? Yo le digo, Señor, mejor hubiera sido cantante cristiano, o mejor, aunque sea payasito cristiano, y hago el ridículo aquí al frente, pero para que se rían. Pero mire, Dios sabe por el proceso que pasa cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, hizo la bendición fue para el endemoniado gadareno, para que por medio de su testimonio fuera a contar de las grandes maravillas de lo que Jesús había hecho. Y vamos a leer, dice, vete a tu casa y a la tuya y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En ningún momento, hermanos, en ningún momento le dijo en ese momento que se fuera a un instituto bíblico. Yo no estoy en contra, yo quisiera haber estudiado, ¿verdad?, en un instituto bíblico. En ningún momento le dijo que se fuera, no sé, que se preparara con la palabra de Dios. No, luego le mandó a trabajar y le dijo, vete a platicar las maravillas de lo que Jesús ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Y yo le quiero que leamos el 20. Dice, y se fue, hizo caso, ¿verdad? ¿Hizo o no hizo caso? Hizo caso. Dice, se fue y comenzó a publicar. ¿En McAllen dice? Dicen perdón, la mía dice McAllen, no se crea. Dice, o se fue a publicar a la República Mexicana cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? ¿Y todos qué? Y todos se maravillaban. Amén. Aleluya, gloria a Dios.
Mire, ¿por qué México? ¿Por qué se me están abriendo las cosas en México? Y así le vamos a cortar el testimonio. Mire, resulta ser que yo vengo, cuando yo estoy, ¿se acuerdan que yo le dije que en la ciudad de Los Ángeles me invitaron a hacer servicios, ¿verdad? De oración. De repente, pastores, resulta ser de que yo les pongo en la inquietud que me quiero ir a McAllen. Mándenme a McAllen, yo no conocía a nadie aquí en McAllen. Yo llegué en el año 2016. No, a finales de 2015. Y yo, mándenme a McAllen, y mándenme a McAllen. Y me dice, ¿qué quiere hacer ese pueblo? Me dice, mejor lo mando a Las Vegas, el movimiento de Las Vegas, a Dallas, a San Antonio. Me dice, y pues estaba en Los Ángeles, California, ¿verdad? Y yo le decía, es que mándeme a McAllen. ¿Y sabe qué tanta lata le di? Que un día me dijo, ¿sabe qué? Agarre sus cosas pues y vayas a McAllen. Pues me vine para McAllen. ¿Y sabe qué pasó? Yo creo que no se enteraron de ese loco que anduvo en esos años ahí predicándoles la palabra de Dios en los clubes nocturnos. Era su servidor. Hasta las 3 o 4 de la mañana me veía, mire, ahí en las calles y mire, delante de Dios. Y están pastores testigos que se dieron cuenta por Facebook y empezaron a ir conmigo. Está el pastor Jorge Martínez, de aquí de Dona, Texas, el que me invitó ayer. Está el pastor Abel Quiroz, que tú lo conoces, pastor. Empezaron a ir conmigo a ver los milagros, lo que estaba pasando aquí en el centro de McAllen. ¿Sabe que yo ponía una pantalla en una pared con los cantos cristianos? Traía una vez y puse una pantalla así con bocinas, puros cantos cristianos, y pues la gente pasaba y los veía ahí. Cuando iban caminando, veían, y yo sé que me juzgaban de loco, porque era la misma música que ellos iban a escuchar adentro, pero con mensaje cristiano. Entonces pasaban cientos de muchachos, cientos, estaban frente del estacionamiento de la calle, se llama Vermont, ¿cómo se llama? Vermont. Ahí donde está el edificio negro, la callecita que está atrás, ahí abrí yo la iglesia. Pues yo nunca me di cuenta que cuando renté esa iglesia ahí, que estaba llena de clubes nocturnos, yo ni sabía, ahí me llevó el Señor. Entonces yo empiezo a ponerles esas imágenes ahí, las cantos, bocinas y aventándoles la palabra, ahí le va. Primero yo sé que me juzgaban de loco, la gente, pero a las 2 de la mañana, y ahí está el pastor Quiroz de testigo y Jorge Martínez. Miren, se salían de los clubes nocturnos a veces corriendo, como que los jalaban un imán. A veces llegué a tener 20 o 30 jóvenes ahí llorando, levantando las manos, tirados en el piso completamente. Adentro de la iglesia hay veces que teníamos como 20 jovencitas por ahí adentro, algunas tiradas en el piso. Se paraban de los automóviles, escúcheme. Se bajaban y no los apagaban, dejaban las puertas abiertas, Cadillacs nuevos, carros nuevos, los dejaban prendidos y se bajaban de sentir la presencia de Dios para que oráramos. El pastor Abel Quiroz, que digo, el pastor aquí lo conoce, abrazando a la gente y orando por ellos, y llorando los muchachos. Los automóviles se paraban, bajaban los vidrios para que estuviéramos, parecía un drive-thru de oración, y los jóvenes arrepintiéndose de lo que estaban haciendo, y nos platicaban sus historias, algunos de ellos cristianos. Las jovencitas veíamos que en sus automóviles, antes de irse a los clubes, se cambiaban la ropa dentro del automóvil y traían sus pantalones largos, pero cuando se cambiaban, miren qué tremendas. ¿Por qué? Porque a sus papás pues, les decían que iban a ir con sus amigas, porque después nos decían. Y de repente ahí se cambiaban y se ponían unas super minifaldas ahí para meterse a los clubes, y luego regresaban todas borrachas, a veces tiradas ahí en el piso vomitando. Y los papás, ellos lloran. Mira, mucha gente empezó a aceptar a Jesucristo ahí en McAllen. A veces no le miento, a veces que tenía como unos 6 jóvenes agarrados así, aceptando a Jesucristo a media calle. Un movimiento tremendo. Fuimos a hacer lo mismo a la Isla del Padre, lo mismo pasó fuera de los clubes nocturnos. De repente llegan los sheriffs, esos con sus camionetas y sus sombreros que decían sheriff, a las 2 de la mañana. Estaba conmigo René Jaimes, que también es conocido aquí como evangelista en el área de McAllen. Andaba conmigo, y cuando vieron a los sheriffs, pues todos se asustaron, y yo tengo que ir al frente porque pues yo era el de evangelismo extremo, el loco. Pues mire, ¿sabe qué me dijeron los sheriffs cuando llegaron? Pensamos que nos iban a regañar. ¿Sabe qué hicieron? Me felicitaron. Me dijeron, no podemos creer lo que estás haciendo aquí. Miren los americanos morenitos que iban allí, iban y me abrazaban llorando, aceptando a Jesucristo. El único cabezón fue un hispano. El sobrino, según el de las tiendas FAMSA, el nieto del dueño, de eso que me dijo él. Yo soy el nieto de las no sé qué de FAMSA, y ahorita voy a ir a mi carro y voy a agarrar una pistola y te voy a venir a matar por lo que estás haciendo. Imagínense, el único mexicano que me toqué ahí.
me quitó el micrófono y no me dejaba compartir, ni a mí ni a René Jaimes, ofendiéndonos y no sé qué, pero yo compartiéndole la palabra mientras me ofendía, terminó abrazándome y besándome la mano así como sacerdote, como si yo fuera sacerdote, arrepintiéndose de lo que había hecho. Y de ahí, hermano, quiero decirle que Dios ha hecho cosas maravillosas. Gloria a Dios, aleluya. Lo más importante de todo, pues bueno, que Dios nos usa y hemos visto milagros y he visto liberaciones tremendas, ¿verdad? Pero trabajamos para la obra por fe y Dios también es el que nos provee todo. Ahorita si usted